Hola, ¿qué tal? Empezamos la transmisión. Hoy día vamos a entrevistar a Joseph Zárate. Vamos, no sé por qué hablo en plural. Voy a entrevistar a Joseph Zárate. Estoy muy contenta porque admiro mucho a Joseph y además ha sido mi profesor, un gran profesor, un gran maestro, muy generoso en su enseñanza y por supuesto con esa misma generosidad, creo yo, es con la que escribe sus libros. Joseph Zárate es periodista y editor y quiero leer porque si no, no lo voy a decir correctamente, pero bueno, él es peruano, él recibió el premio Gabriel García Márquez en el 2018 en la categoría texto y el premio Ortega y Gasset 2016 a mejor historia o investigación periodística. Él ha escrito un libro que se llama Guerras del Interior, que es un libro maravilloso con 3 crónicas periodísticas que tratan los conflictos sociales por la explotación del oro, el petróleo y la madera en la selva y en la sierra de nuestro país, en Perú. Estamos aquí y es un libro precioso porque Joseph lo que logra es viajar a los sentimientos y a las emociones de las personas de una manera que solamente leyendo el libro se van a poder dar cuenta, porque es casi como que puedes abrazar a los personajes, personajes no, porque son personas reales, pero a los protagonistas de sus relatos, ¿no? Casi es que puedes palparlos, tocarlos, olerlos. Tiene una manera muy especial de atrapar las atmósferas, las frases y bueno, eso lo van a tener que comprobar ustedes leyendo Guerras del Interior. Y este año quiero saludar a todos los que se están uniendo. Mandy, Carlos está ahí, Jaime, Jennifer, Ash Perú, Fiorella. ¿Qué tal todos? Gracias por estar aquí. Quédense porque ahorita entra Joseph, que acaba de publicar Algo Nuestro sobre la Tierra, que es un libro también de periodismo narrativo, un libro que está dividido en 4 secciones y que lo importante es el tema que trata. Es un tema doloroso y por lo tanto ha sido tratado con mucho respeto y habla de la pandemia y sobre todo del destino final que han tenido las pérdidas que hemos sufrido en estos meses, 20 meses ya, sobre todo en el 2020, ¿no? Joseph hace un trabajo cercanísimo, y ahora lo vamos a conversar, con las personas que hicieron un trabajo casi invisible, ¿no? Aquellos que se dedicaron justamente a la parte más dura, que es llevar a nuestros muertos a su destino final, ¿no? En ese momento de la pandemia no se sabía mucho de la enfermedad y a las personas que fallecían por ley se les debía incinerar, y bueno, no habían velorios, los familiares no se podían despedir de sus seres queridos y había todo un protocolo que Joseph ha seguido junto con los trabajadores que fueron la última línea de esta historia, pero que hicieron un trabajo muy noble y que a pesar de haber sido invisibilizados, hoy tenemos esta historia y vamos a conversar con Joseph sobre ella, sobre cómo la escribió, sobre su proceso y sobre todo sobre quién es Joseph hoy después de haber escrito Algo Nuestro sobre la Tierra. Voy a invitarlo a ver, vamos a ver si está ya por ahí. También ha entrado Julio, está Cristina, Malena, Joseph, ya, ahí estás. Hola, Hola, Joseph, ¿cómo estás? qué éxito al fin, porque estas cosas de Instagram Live son nuevas para mí. La vez pasada Mm. también, hice una conversación por aquí con mi amiga Stephanie Pareja y todo fue todo un lío para entrar, así que le chunté la primera. Qué bueno. Te agradezco por darme el tiempo, estar aquí. Para mí es un honor y un placer. Yo les contaba antes de que entres que tú has sido mi profesor en algún momento y recuerdo que además de que me enseñaste muchísimas cosas, la generosidad con la que transmitías tu conocimiento a mí a veces me abrumaba, ¿no?
pocas veces he visto un profesor que nos casi conmine a compartir el material que tú nos dabas, ¿no? Era como Ujú. transmitir conocimiento y si no, tu taller no valía la pena casi, ¿no? Entonces, esa generosidad a mí me generó mucha emoción y creo que con ella es con la que escribes tus libros también, ¿no? Algo que aprendí en tu taller y lo dijiste y lo tengo escrito es que al contar la experiencia o una porción de vida de una persona, cuentas la vida de muchas personas más, ¿no? Que lo particular cuenta lo universal. Ujú. ¿Por qué elegiste esta forma de narrar esta historia que pudo ser contada de muchas maneras, como todas las historias? ¿Por qué Mm. elegiste que sea contada de forma coral, ¿no? Con esta multiplicidad de voces y diversidad de emociones y pensamientos. Sí, bueno, antes de contestar tu pregunta, Romina, te agradezco un montón tus palabras. Y bueno, esta cuestión de compartir lo que uno ha ido aprendiendo durante estos años es algo que, digamos, yo lo he ido haciendo porque también otras personas han sido generosas conmigo, ¿no? Entonces es simplemente como que el conocimiento circule y te agradezco mucho, ¿verdad?, la oportunidad de poder conversar aquí en tu canal, que está creciendo cada vez más. Así que muchas gracias. Y yendo No, un a poco ti. a tu pregunta, sí, bueno, en realidad fue la manera en la que yo, digamos, decidí contar esta historia, ¿verdad? Que como tú bien has dicho, tiene cuatro partes, ¿no? Fue una búsqueda en realidad de encontrar la mejor manera de expresar precisamente ese mundo interior de las personas que yo conocí durante este último año de la pandemia, ¿no? Ujú. Digamos, el libro tiene cuatro partes, pero dos de esas partes son crónicas que yo publiqué el año pasado mientras trabajaba en IDL Reporteros, ¿no? Que Ujú. son crónicas con una estructura más bien clásica, ¿no? Hay digamos, sobre todo la crónica sobre el crematorio, ¿no? Que tiene como esa estructura más clásica del inicio, nudo, desenlace, ¿no? Y luego la otra crónica sobre los funerales, ¿no? Cuando ya el gobierno da autorización para poder, digamos, enterrar a nuestros Enterrar muertos. con una Así es, cantidad limitada de gente, ¿no? así es. Entonces, lo que pasó fue de que conforme fueron pasando los meses, ¿no? Yo fui acumulando una serie de materiales, ¿no? Entrevistas, observaciones, trabajo de campo, que no pude poner en esas versiones originales, ¿verdad? De las crónicas que publiqué el año pasado. Y tuve esta idea, pues, que conforme fue pasando el tiempo, de armar un proyecto. No estaba seguro si iba a ser un libro o iba a ser otra cosa, pero que diera la oportunidad de poder incluir todo ese material que no había incluido. Sin embargo, sobre el final del año pasado, digamos, toda esa reportería, toda esa experiencia de ir a recoger a los muertos, una experiencia muy dura, ¿no? Que Ujú. supongo hablaremos de eso después, me fue afectando a mí, digamos, en términos más personales. Entonces, la idea de hacer este proyecto fue perdiendo fuerza, ¿no? Dije, mejor para qué, ¿no? ¿Para qué? Es un poco lo que expreso en la introducción del En libro, el ¿para inicio. qué? Ujú. Así es, hasta que, digamos, en enero me enfermo, ¿no? De COVID también, y eso hace que, de alguna manera, este pensamiento recurrente, ¿no? En la enfermedad, en la posibilidad de morir de un momento a otro, hizo que yo, de alguna manera, pensara en dejar algo sobre la tierra, ¿no? O sea, algo, digamos, algo que diera cuenta de esa experiencia, de esa experiencia como testigo de excepción del trabajo funerario y sobre todo que esto sirva como una manera de pensar no solamente en nuestra relación con la muerte o pensar por qué el Perú hoy en día es el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo. No solamente eso, ¿no? Sino hacernos una pregunta básicamente, ¿no? Que es lo que yo intento hacer con las cosas que escribo, que es ¿qué cosa queda cuando ya no estemos aquí? O sea, cuando de una pandemia o una guerra o algo, digamos, muy terrible nos borre de la tierra, nos borre de este lugar, ¿no? ¿Qué cosa estamos dejando? ¿Qué dejamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, etcétera? Entonces, alrededor de esa pregunta gravita toda la narrativa del libro, ¿no? O eso he intentado, ¿no?
A veces me sale, a Ujú. veces no, pero eso es un poco lo que intenté. Ahora, la única certeza que tenemos en la vida cuando nacemos es que vamos a morir, ¿no? Es Mm, lo único que tenemos por seguro, pero es una realidad y una verdad que a la que pocas veces nos queremos enfrentar porque claramente nadie quiere perder a sus seres queridos. Quizás más miedo nos da perder a nuestros seres queridos que morirnos nosotros. ujú, Eh, y no te voy a preguntar porque me parece absurdo preguntarte si tuviste miedo en todo este proceso de morir, ujú, pero sí quisiera saber cómo encarabas tu día a día en este trabajo, ¿no? ujú, Porque era un día a día en el que te enfrentabas a la posibilidad mm, de no existir más. mm. Sí, sí. Cuando yo hago mi trabajo, como tú has bien mencionado, ¿no? Guerras del Interior también es un libro que es doloroso, es un libro denso, ¿no? Y este lo es más. Entonces, la característica de los textos que escribo tiene que ver un poco con esa temática, ¿no? Lo que podríamos llamar el asunto de los derechos humanos, la Ujú. migración, ¿no? Los temas indígenas, que son temas muy, muy densos, ¿no? Complicados de referir. Este, y cuando yo estaba haciendo este trabajo, pensaba mucho en la operación que yo hago a la hora de reportear, que es yo me expongo ante la realidad, ante el caos de la realidad, ¿no? Y en esa exposición, que es dolorosa, que es dura, que a veces es difícil de encontrarle un sentido, algo dentro de mí se desactiva, ¿no? Es como que, como apagar un interruptor para que esa realidad caótica, dolorosa, no me afecte en ese momento, ¿no? Pero Ujú. luego cuando yo, después de haber reunido, de hacer el trabajo de campo, de haber hablado con las personas, de haber recogido los fallecidos, de haber ido a un montón de funerales y de De entierros ajenos, regresar con todo incineraciones, ese material. Así es, regresar con ese material a casa, sentarme frente a la computadora y preguntarme, ahora, ¿cómo rayos cuento esto? ¿No? Ahí hay una operación que seguramente las personas que se dedican a escribir entenderán, ¿no? Una operación como de asimilación de todos esos materiales y encontrarle sentido, de encontrarle como un orden a ese caos, pero para mí al menos ese proceso es muy interior, muy personal, ¿no? Entonces, ujú. por supuesto que tuve miedo, por supuesto que habían pasajes que, por ejemplo, no hay un pasaje donde yo eh, intento describir el proceso de cremación de un cadáver humano Sí. y, y yo lo escribo en primera persona condicional, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si mi propio cadáver, ¿no? Fuera incinerado y demás, y sobre el final de ese párrafo menciono de que en verdad para mí era mucho más sencillo imaginar mi propio cuerpo sometido a ese proceso que el cuerpo de alguien que yo amo, ¿no? Mi Ujú. novia, mi madre, mi padre, ¿no? Que es algo que todos, de alguna manera, nos podemos sentir identificados, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Era un proceso muy, muy duro, como te decía. Sin embargo, a pesar de eso, ¿no? En el libro eh, no hay muchas intervenciones de mí, digamos, o mías, como narrador en primera persona, porque pasó algo bien interesante, que yo sentía que ese miedo, esa angustia, esa perplejidad frente a la muerte, ¿no? Ya estaba en las personas que aparecen en el libro, ¿no? Ujú. Y va a Sobre ser todo los... redundante, ¿no? Ellos ya estaban contando Así la es, historia por ti. exacto, ¿no? Entonces, por eso la introducción es muy breve, es de una página o media página, decidí eso porque yo había escrito incluso una introducción más larga, más personal, ¿no? Como el epílogo de Guerras del Interior, ¿no? Seguramente Ujú. recuerdas ese el epílogo, y decidí hacer la operación contraria, más bien tratar de aparecer solamente en ocasiones donde la realidad me interpelara a tal punto que yo me viera obligado a aparecer como narrador, Ujú. ¿no? Cuando yo leí el libro en conjunto, con el coro de venezolanos, con el Requiem del Padre Chamo, que es la sección final, que es como no, una oración, ¿no? Como un salmo, ¿no? Me di cuenta que no era necesario, ¿no? No era necesario, sí. Eso es un poco la operación que seguí, ¿no? Yo, cuando leí el libro, yo sentía que estaba leyendo casi una plegaria, ¿no? Yo sé que lo del padre está al final,
pero durante todo el mm, libro sentí casi como, bueno, es claramente un homenaje, pero también es una plegaria de toda la gente para toda la gente que hemos perdido, pero también, ahora que has hablado de los chicos venezolanos, también aborda el tema de la migración, ¿no? Eh, ujú, para que la gente nos entienda, los chicos que se encargaron de trabajar incinerando cuerpos, la mayoría, bueno, con los que estuvo Joseph trabajando, eran venezolanos, ¿no? Habían salido de su país de una situación terrible para encontrarse con una situación desoladora en nuestro ujú. país y tuvieron que trabajar, ¿no? Y hacer este trabajo tan duro y difícil que los peruanos quizás no quisimos hacer, ¿no? Eh, Esto es casi un llamado de atención a dejar de ver al migrante como una amenaza, como una invasión, un peligro. ¿Lo pensaste desde el inicio o fue surgiendo en el camino? Sí, bueno, fue una combinación de ambas cosas, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de las epidemias en el mundo, ¿no? Y si solamente te basas en el Perú, por ejemplo, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Cuando hubo estas Ujú. epidemias de fiebre amarilla, la peste bubónica, este, los limeños, sobre todo, señalaban a los chinos, por ejemplo, los extranjeros, migrantes, como focos de contagio, ¿no? Y como personas a las cuales había que tener cierta sospecha, a las cuales Claro. había que rechazar, digamos, que expulsar, ¿no? Como una amenaza, ¿no? Social, política y económica también, ¿no? Ujú. Entonces la figura del extranjero en el contexto de las epidemias ha sido central y ha sido siempre como un motivo digamos, de análisis, ¿no? Para los historiadores, etcétera, ¿no? Y en este caso en particular de la pandemia de COVID-19, pues no ha sido diferente, ¿no? No solamente los extranjeros, sino la gente más pobre, ¿no? La gente con menos recursos, ¿no? Yo me acuerdo muy bien esta época, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, donde se comenzó a abrir un poquito las restricciones, ¿no? Y gente de barrios como San Martín de Porres, como Comas, ¿verdad? Iban al malecón de Miraflores a pasear. Y de pronto en los noticieros aparecían, sí, que no, que las personas de estos distritos están trayendo el virus al barrio de Miraflores, etcétera, ¿no? Un tinte muy discriminatorio, Ujú. clasista, racista, ¿no? Y eso también se trasladaba, digamos, a los extranjeros, en estos casos los migrantes venezolanos. Recuerda que en ese contexto de las elecciones, muchos candidatos usaban la carta xenofóbica para, ¿no? Decir los venezolanos están destruyendo la economía, quitándonos nuestro trabajo, o sea, se atrevían a decir pues de que están también, digamos, trayendo el virus desde afuera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, ya había este conocimiento, ¿no? Por la televisión, pero esto que te menciono, por ejemplo, de la historia de las epidemias en el Perú, en el mundo, ¿no? Fue algo que yo fui estudiando, porque yo intenté prepararme para escribir el libro de una manera mucho más consciente, ¿no? Y lo he contado alguna vez ya que me metí a un curso como alumno libre del profesor Marcelo Velázquez, que es un gran intelectual que tiene un libro muy, muy, muy potente que se llama Hijos de la Peste, ¿no? Que es una historia cultural de las epidemias. Y me metí en un curso con él y leímos novelas sobre epidemias, poesía sobre epidemias, ensayos sobre todo eso. Entonces, todo ese material junto me hizo de alguna manera pensar de una manera más profunda, digamos, el libro, ¿no? Lo que se convertiría en el Ujú. libro, ¿no? Entonces, sí. De todos estos libros, entonces seguro aparecen los epígrafes que acompañan, me imagino, que acompaña cada sección. Y justo te quería preguntar, hay muchas reminiscencias bíblicas en tu libro. Yo sé, creo que no eres religioso, Mm. o si eres Sí, creyente, yo sé. bueno, era creyente, Era. ¿no? Cuando era adolescente, con mi familia íbamos a una iglesia evangélica, ¿no? Y antes incluso de esa etapa en el colegio, a mí me gustaba mucho ir a la catequesis, me gustaba, ¿no? Pero me gustaba Hacer la retiro, música. Sí, me ya. gustaba la música, me gustaba tocar, cantar, qué sé yo. Pero la parte que más me gustaba de toda esa experiencia, ¿no? Era sobre todo, digamos, la experiencia digamos, como espiritual, o sea, esta cuestión de entender que el ser humano es mucho más
que cuerpo y razón, ¿no? Sino que Claro. es espiritual, ¿no? Ujú. Pero después cuando ya fui creciendo, bueno, lo que mucha gente también ha experimentado, ¿no? Esta cuestión de estos corsets que tiene el dogma religioso, católico, o evangélico, cristiano, el asunto de la culpa cristiana, el asunto de restringir ciertas libertades relacionadas al ámbito de la individualidad, de tu mundo sexual y demás. Entonces, ahora podría decir que soy agnóstico, ¿no? O que creo que no Ujú. creo, ¿no? ¿Crees que no crees? Pero creo que no creo, pero sí es cierto, ¿no? Que durante la escritura de este libro, eh, volví a esa memoria, ¿no? Volví a esa memoria porque creo que el ser humano cuando se encuentra en esa situación límite, Se tiene no que sé si aferrar a busca, algo. sí, no sé si busca a Dios necesariamente, pero creo que piensa sobre todo en la trascendencia, es decir, Ujú. ¿qué voy a dejar cuando ya no esté? ¿No? O sea, ¿qué voy a dejar cuando ya no esté? Qué va a quedar de mí cuando ya no esté? ¿No? Creo que se relaciona mucho con esta cuestión de la vida eterna, qué dejamos para Ujú. después, ¿no? ¿Qué es lo que permanece del ser humano después? Y es a Claro, partir de creo esos que pensamientos, sí, que te iba a decir, pensamos en creo que Dios, ¿no? más allá de la religión, porque Mm, sí he tenido amigas o amigos cercanos muy enfermos que no mm, eran creyentes y que en ese momento me han dicho cómo necesitaría ahorita creer en algo, ¿no? No mm, por la religión en sí, sino por un tema de espiritualidad, ¿no? Que te pueda mm, ayudar a tener fe en que después habrá algo o que algo de ti se quedará sobre esta tierra. Em, mm, y para no perderme en lo que te iba a decir es lo de la sí. Biblia, porque he encontrado muchas reminiscencias bíblicas, ¿no? El episodio que cuenta un chico de Lázaro, Mm, ¿no? Por ejemplo, ujú, que Jesús llora, ¿no? Y ujú, sabiendo que lo va a resucitar y que va a vivir, igual llora y dice, lloro porque se ha muerto mi amigo, ¿no? Y ujú. otras epígrafes, ¿qué otros libros, además de la Biblia, te han nutrido, te han ayudado, te han inspirado para construir el tuyo? Sí, bueno, creo que sobre todo me ha ayudado mucho leer poesía, ¿no? O sea, creo que la poesía como una forma de literatura que intenta registrar, digamos, la historia del corazón humano, ¿no? De sus emociones, de Ujú. sus vínculos, de qué cosa es el ser humano en realidad, ¿no? Me ayudó un montón, ¿no? O sea, y por eso, claro, algunos amigos que leyeron el manuscrito, ¿no? Algunos, me decían que había como muchos epígrafes, ¿no? Pero en realidad eso tiene una intención, al menos para mí, en mi cabeza, ¿no? Yo quería que que este libro sea breve, ¿no? Pero al mismo tiempo sea como un compendio como de, pensando, volviendo un poco al asunto bíblico, como de versículos, como de, ¿no? Como Ya. de citas que gatillen, digamos, una reflexión, un pensamiento, que sean como un faro de lectura a la hora que el lector se acerque, como una especie como de relicario, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ujú, ujú. Este, y por eso hay epígrafes de todo tipo, hay de poesía, Sí, hay de fragmentos de novela, hay hay versículos. así es, ¿no? Hay versículos, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, en el epígrafe que mencionas del libro de Juan, ¿no? Que el versículo y Jesús lloró, es el versículo más breve del Nuevo Testamento, ¿no? Y inmediatamente después hay una cita de Elías Canetti, que no es para nada Ujú. religiosa, sino más bien lo que Lo voy dice, la voy a leer. No hay que sí, alejar de nuestros pensamientos el muro hacia el cual corremos. así es, ¿no? Que esa cita aparece en un libro de Canetti, que es en realidad una novela que él nunca pudo escribir, que es un libro que se llama El libro contra la muerte, ¿no? Ujú. Porque la muerte de su padre lo impactó muchísimo. Entonces, a lo largo de su vida, Canetti quiso escribir ese libro, pero no pudo y solo dejó un libro con notas para hacer ese libro. ¿No? Canetti odiaba la muerte, ¿no? Detestaba la muerte, quería que desapareciera, ¿no? Y esa frase, ese apunte, es como la cara B ¿no? De la esperanza que te plantea la otra cita, ¿no? Me parecía que esa dualidad del ser humano que por un lado tiene una esperanza de trascender, ¿no? Ujú. Por otro lado,
la conciencia de que va a morir es muy poderosa, ¿no? Y conviene no olvidarla, como dice Canetti, ¿no? Eso me parece que es, que es interesante de pensar, ¿no? Ujú. Tú, cuando hablas de poesía y que influyó mucho, se nota, ¿no? Porque, y creo que no sería posible transitar por tu libro sin un lenguaje poético, porque es tan Mm, doloroso lo que narras que combinar belleza y horror, a mí me parece algo imposible de hacer, pero tú lo logras, ¿no? Y además con fiabilidad, porque estamos hablando de un trabajo periodístico. sí. Yo quería preguntarte también, a propósito de la fiabilidad del narrador, si te diste, y por ser un tema tan difícil, si te diste alguna licencia no para enmascarar, pero para atenuar algunas escenas dolorosas o quizás Ujú, iluminar alguna parte muy herida o ujú, ponerle color a algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leí el libro y leo que el dueño o el que fue dueño de Piedra Ángel se llamaba Lázaro, mm. yo decía, pero esto no puede ser, o sea, ¿cómo así se llama Lázaro, el creador de Piedra Ángel, ¿no? Claro, claro. No te digo que me reí ni que me pareció una broma, pero una ironía tan grande que Mm. en un momento dudé, ¿no? Dije, ¿esto lo ha puesto él a propósito o de verdad era Lázaro, ¿no? No, no, Entonces, no tengo tanta imaginación, Romina. No, no no, tengo tanta bueno, de imaginación, repente te ¿no? diste alguna licencia, por eso, o sea, quería preguntarte si te la Sí, diste. sí, por supuesto. No, o sea, respecto al pacto de lectura, tú sabes pues que las crónicas, como un género periodístico, tiene un pacto de lectura con, un pacto, ¿no? Con los lectores, que es básicamente no inventar. Es decir, toda la Ujú, información que está puesta en el libro es real, es verificable, es contrastada, ¿no? Es ujú. atribuible a una fuente, ¿no? Entonces, digamos, no, o sea, Lázaro González es el padre de los dueños de Piedra Ángel, ¿no? Celestino Guillén, que es la primera persona que aparece, ¿no? Que es este abuelo al cual voy a recoger con los hombres de crematorio, Ajá, también existió, ¿no? O sea, obviamente parece, Celestino Guillén parece un personaje de Gabriel García Márquez, ¿no? Y nació el 28 de julio en Ayacucho, ¿no? claro, y de la Y yo me ciudad de los entré, o sea, muertos, así, y vivía en el pasaje Perú. O sea, claro, eso ya. eso al menos yo no se me ocurriría a mí es escribir una ficción, ¿no? Entonces, obviamente, claro, uno tiene que verificar, entras a RENIEC, ves que efectivamente se llame así, ves que efectivamente ha nacido ahí. O sea, las operaciones en la no ficción y sobre todo en la crónica periodística tiene pues una serie de, no diré límites, sino de posibilidades distintas a las que tiene la ficción, ¿no? Entonces, no puedes Ujú, inventar, ¿no? Después, todo lo demás, todas las técnicas literarias que existen, pueden ser aplicables, ¿no? Por mi propia capacidad y mi propio entrenamiento, puedo aplicar por ahora algunas, ¿no? Pero, ujú. digamos, la única licencia, digamos, pero no, digamos, no de invención que me tomé fue una licencia de imaginación, que es diferente, ¿no? Es decir, pensar, ok, Imagínate sí, o sea, cuando, ¿cómo sí, puedo? Sí, sí, solamente para aclararlo, ¿no? ¿A qué me refiero con una licencia de imaginación? Es decir, a pensar, imaginar cómo puedo contar este pasaje de una manera más verdadera, ¿no? ¿Me va a servir la crónica clásica o me sirve más bien apartarme yo como narrador, alejarme de ese cliché que dice voy a dar la voz al otro, ¿no? ujú, Apartarme yo como narrador para que las voces de los demás emerjan, ¿no? Entonces ujú, ahí hay un ejercicio de imaginación, de creatividad, es decir, ok, voy a optar por esta estrategia narrativa porque siento que la verdad que quiero referir va a ser mejor expresada con esa manera, ¿no? Entonces, esa licencia sí me la tomé, por supuesto, ¿no? Y después, una vez que ya has compilado, por ejemplo, hablando de la sección de los venezolanos, ¿no? Que son 6 personas, ¿no? Yo entrevisté a muchas más, pero me quedé solamente con esos 6 los porque ustedes. sentía que cada uno expresaba en su propio lenguaje, con su propia personalidad, lo que les Ujú, había ocurrido en ese año, ¿no? Y después me tomé el trabajo ya de también en un ejercicio de imaginación, ¿no? Que es, ok, pongo uno detrás de otro o voy alternándolos, ¿no? Entonces ah, decidí
ordenarlo de una manera que la lectura te vaya llevando como, esto también lo he comentado, ¿no? Hay una novela que a mí me inspiró mucho en la estructura, que es esta novela de Mientras Faulkner, ¿no? agonizo. Mientras agonizo, ¿no? Que esta familia que va llevando, ¿verdad? A la madre, el cadáver de la madre, a enterrarlo a un pueblo, ¿no? Ujú. Entonces van alternándose las voces de los hijos, cada uno de su punto de vista llevando a la madre, ¿no? Entonces intenté, obviamente con mis limitaciones, tratar de utilizar esa técnica polifónica para poder armar esa parte, ¿no? Entonces, así es, no hay ejercicios de invención o de fantasía, sino ejercicios de imaginación, que es diferente, al menos desde mi Ya, punto de no vista. quise, no quise decir ejercicios de imaginación, pero sí, perdón, de invención, porque tengo claro que Mm, no hay nada inventado, que esto es periodismo narrativo, pero mm, sí que tenía esa curiosidad de saber si había algo, alguna licencia que ustedes se tomaban, los periodistas, para, mm. como es un tema tan sensible, para quizás no ahondar en algo muy doloroso. Y Claro, desde y ese, sí. No, y no, no, desde ahí, quería decirte nada más que habías dicho hace un momento algo bien interesante, ¿no? Que no sé si es una licencia en realidad, me parece que es una búsqueda, que es de poner puntos de luz sobre lo que es demasiado oscuro, ¿no? ujú, Eso porque me si no, parece ¿cómo te que implicas en una historia así tan es. terrible? Mm, sí, sí, eso, por ejemplo, yo creo que no tiene tanto que ver con una licencia, sino con, sobre todo con preguntarse cómo, o sea, cuál es la mejor manera de expresar cómo es la vida de una persona. Es decir, la vida de una persona, eso es una obviedad, pero lo voy a decir igual, no es toda tragedia, ¿no? O sea, incluso en medio del peor de los infiernos hay sentido del humor, ¿no? Incluso en medio de todo eso hay sentido del humor, hay cierta ironía, ¿no? Hay cierta luz que es importante referir, ¿no? O sea, lo que yo he intentado, al igual que en el libro anterior, es no reducir la vida de una persona a una herida, ¿no? No reducirla a solamente la muerte, ¿no? Eh, hay Ujú. una, hay una frase de un periodista mexicano que murió asesinado por los narcotraficantes, ¿no? Javier Valdés se llamaba, que él decía algo así como, ¿no? Contar la muerte a través de la vida, ¿no? O sea, que el periodismo debería contar la muerte a través de la vida de las personas. Y eso es un poco lo que yo he intentado hacer, ¿no? Entonces, por Ujú. eso en el libro, sobre todo por ejemplo, ¿no? Al final de la crónica del crematorio, ¿te acuerdas, no? O sea, cuando hay una joven que llama al dueño del crematorio, como no puede ver a su tío, le Sí. dice, oye, dile a mi tío, ¿no? Que lo queremos, ¿no? Y que lo vamos a extrañar y que lo amamos en la casa, ¿no? Y demás, ¿no? Eso me parece que es un punto de luz Ujú. que naturalmente aparece, ¿no? Cuando tú conversas en profundidad con esas personas. Y me parecía que era importante referirlo, ¿no? Ujú. Yo te escuché ayer decir que en esos días le preguntabas a los chicos qué cosas los hacía feliz durante esos días tan oscuros, ¿no? Y yo te Mm. pregunto a ti qué te hacía feliz en esos días Ujú. tan terribles, porque claro, Mm, hiciste el mismo trabajo que ellos y doble, porque además tenías que captar y registrar frases dolorosas seguramente, momentos muy duros. sí. ¿Qué te hacía feliz? Ah, eh, no lo he pensado, pero mm, no sé, me hacía feliz hablar con mis padres, ¿no? O sea, no los podía ver, ¿no? Las veces que mi madre a veces llamaba, sobre todo los primeros meses de la pandemia, era, digamos, para decirme que había un familiar que había muerto, ¿no? O Ujú, pero me hacía feliz hablar con ellos, ¿no? Me hacía feliz hablar con mis amigos, ¿no? Ya, aunque sea por teléfono. Me hacía feliz, digamos, volver a mi casa y que alguien me espere en mi casa, ¿no? Es decir, que esté mi novia conmigo, ¿no? Me hacía feliz cosas tan sencillas como, no sé, como estar con mi gato, ¿no? Con mi gata. La verdad que no sé muy bien cómo contestar tu pregunta, pero lo que sí es y una cierto pregunta es que les que has hecho a todos los chicos. sí, 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 por supuesto.
pero me hacía feliz eso, ¿no? Y parece una tontería, ¿no? Porque te hablo de cosas muy cotidianas, pero yo personalmente soy una persona que no es muy sociable, es decir, como que me expongo mucho, no salgo mucho, soy más bien como más de ¿Huraño? estar solo, sí, pero no en mala onda, sino que me gusta estar solo, ¿no? Me gusta, eh, digamos, Ujú. estar como en mi mundo, qué sé yo. Y a veces esa operación hace que tú descuides tus vínculos, ¿no? Tus amistades, entonces, o con tu familia, ¿no? Entonces, creo que haber escrito el libro me hizo más consciente del valor que tienen esos vínculos y aprovecharlos al máximo, ¿no? Porque, digamos, Ujú. voy a decir otra cosa, Otra un obviedad. cliché, ¿no? Otra Ujú. obviedad, ¿no? Pero es cierto, o sea, uno nunca sabe cuándo se va a ir y tienes que aprovechar al máximo El ahora. esos... sí, pues, ¿no? Es que es verdad, es un poco eso, Ujú. ¿no? Entonces, a veces está uno tan concentrado en el trabajo, en lo que tiene que hacer, y descuidas esos vínculos y me parece que es importante cultivarlos, ¿no? Sí. Ujú. ¿Tú en algún momento dudaste sobre el momento adecuado de la publicación del libro? Te lo pregunto porque, claro, estamos en un momento en el que seguimos Mm, respirando muerte, las heridas están abiertas, ¿no? El mm, dolor se sigue sintiendo y claro, es un momento muy sensible. Quería mm. preguntarte si dudaste del momento preciso para publicar tu historia. Sí, sí, dudé bastante, dudé sobre el final también de terminar de editar el libro, ¿no? Porque yo lo entregué más o menos en fines de septiembre, el manuscrito, ¿no? Y bueno, le pedí a unos amigos muy cercanos que leyeran el manuscrito y la pregunta básicamente era saber si estaba yo siendo respetuoso, ¿no? Con las historias que estaba refiriendo, o estaba más bien yo haciendo pornografía de la muerte, ¿no? Básicamente, Ujú, es algo que yo no, o sea, ¿para qué hacer eso, no? O sea, lo que yo ujú, quería era construir algo que, que de alguna manera ayudara a construir sentido sobre esta época, ¿no? Yo sé que es un libro duro de leer, ¿no? Que es difícil decir, me gustó el libro, porque ¿cómo te va a gustar una tragedia así, ¿no? No es ficción, ¿no? Pero yo conservo la esperanza de que en el futuro, ¿no? Cuando querramos recordar este tiempo o querramos de alguna manera extraer algún conocimiento de este tiempo, cuánto quisiera yo, ¿no? Que alguien pueda leer mi libro y encontrar algunas claves, ¿no? Conocimiento, experiencia que le pueda, digamos, hacerle pensar, ¿no? Sobre cómo lleva, digamos, su vida como ciudadano, como persona, como padre, hijo, ¿no? Esa es un poco la esperanza que yo conservo, ¿no? Ha sido pensado como un libro para acompañar también, ¿no? Para acompañar a las personas que estaban en su casa, perdieron a sus familiares y no sabían cómo era todo este procedimiento, ¿no? Hay mucha gente también que aún niega la pandemia, gente que no se quiere ujú. vacunar, que cree que esto en verdad es un plan, una conspiración del nuevo orden mundial y demás. Y basta leer el libro para darse cuenta que no es así, ¿no? O sea, hay mucha gente que murió con la esperanza de poder vacunarse, ¿no? O de poder Ujú, recuperarse, ¿no? Y no fue así, ¿no? Y por eso a mí ujú, de verdad que me da un poco de rabia, ¿no? Cuando veo gente bueno, eso es otro asunto, ¿no? Pero veo gente que es incrédula, ¿no? Frente a la letalidad de lo que estamos viviendo. Entonces, quisiera yo que mi libro de alguna manera como te acompañe, pueda consolar a alguien, pero también como te remezca, ¿no? Te perturbe y te haga ver, oye, esto es en serio, esto se va a repetir en algún momento y hay que prepararse, ¿no? Esa es un poco la idea. yo que me considero, sobre todo en temas de la pandemia, más o menos informada, porque sí seguí, o sea, he seguido las estadísticas, las noticias, me he informado muchísimo.
Sin embargo, tu libro, a pesar de considerarme informada, me ha revelado una parte de la historia, pues que no conocía, ¿no? Que es todo un procedimiento que quizás en el que quizás no quise pensar siquiera. O sea, yo sí sabía que los cuerpos se tenían que incinerar, yo sí sabía que no podían Mm, despedir a sus muertos, pero el verlo escrito te hace pensar y reflexionar también en el tipo de vida que tú llevas y que tú tienes, ¿no? En los privilegios de poder en ese momento haber estado acompañado y no haber muerto solo y que tu cadáver esté días en un cuarto con moscas alrededor. Entonces, en ese mm. sentido también creo que es muy valioso, ¿no? El poder permitirnos conocer la historia para valorar nuestras vidas y lo que tenemos, ¿no? Mm, Em, sí, sí, sobre todo había una idea que a mí me parecía importante derribar, ¿no? Una creencia que es que el virus es democratizador, ¿no? O sea, que como, bueno, a todos les va a tocar el virus de manera igual y no es cierto, ¿no? O sea, es una mentira eso, ¿no? claro, Y en el libro aparecen, digamos, momentos, escenas que dan cuenta que en verdad las personas que más padecieron la pandemia hasta el día de hoy son la gente más pobre, ¿no? Más vulnerable, exacto. ¿no? La que Ujú, vive en los distritos que no suelen ser visitados por los turistas, ¿no? O sea, cuando vienen los turistas van a Miraflores, a Isidro, Barranco, y en Lima hay más de 40 distritos, ¿no? O sea, solamente, por ejemplo, en Comas, ¿no? Que es un distrito que aparece ahí, es uno de los más grandes de Lima, ¿no? San Juan del Lurigancho, que tiene 1 millón de personas, ¿no? eh, ujú. la gente que vive en esos barrios, mucha de la gente que vive en esos barrios son de ingresos medios para abajo, ¿no? Que perdió su trabajo, que no tenía seguro médico, y son ellos los que padecieron, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, un objetivo también del libro y un objetivo periodístico era también como desmitificar eso, ¿no? Ahora lo podemos ver, por ejemplo, de un nivel mucho más geopolítico con el asunto de las vacunas, ¿no? O sea, quienes tienen más Ujú. acceso a las vacunas son las potencias y no necesariamente los países de América Latina, ¿no? O algunos países de América Latina. Entonces es un Sí, poco la idea, ¿no? sí, es verdad, ¿no? Porque, claro, me acuerdo que cuando empezó la pandemia y el primer fallecido en una casa fue en Miraflores, ¿no? Entonces, Ujú. la gente pues hablaba de esta enfermedad, no conoce de clases sociales, ¿no? Pero en Sí. realidad no es verdad, ¿no? Porque, Mm, claro, el primero que murió en una casa fue un hombre de Miraflores, pero al final los más afectados fueron los que vivían en lugares más precarios, ¿no? Sin duda, en ese sentido también creo que tu libro es un llamado de atención, ¿no? A que miremos las cosas desde otro ángulo, no es como torcer el espejo para que veamos este 2020 desde otro lugar. ujú. Em, Sí. yo quiero que me cuentes cómo es un día tuyo hoy después de haber pasado por todo este proceso. Un día mío hoy. Bueno, yo sigo trabajando, ¿no? Como sabes, Romina, yo, bueno, ahorita mismo no estoy trabajando en una redacción, ¿no? La última redacción a la que fui parte fue en IDL Reporteros, que trabajé, digamos, en la redacción hasta julio, agosto del año pasado, ¿no? Y al día de hoy, bueno, estos meses he estado dedicado al libro, ¿no? Y escribiendo alguna otra pieza para algún libro colectivo. Y al día de hoy bueno, ahora mismo estoy escribiendo otro texto, que es como una crónica ensayo que me pidieron relacionada a algunos de estos colectivos que han ido apareciendo, esos colectivos de ultraderecha, ¿no? Que bueno, ya después te contaré, supongo, en persona. Pero estoy escribiendo un poco sobre eso, reporteando, y después de eso tengo que escribir otra cosa ya relacionada con la Amazonía, también me pidieron para un libro. Y luego eso te hablo más o menos hasta el 29 de diciembre, ¿no? Que voy a estar trabajando en eso. Y luego voy a irme a la playa. Unos A eso días, iba, porque o en sea, verdad, estás disfrutando, quiero que me digas que estás disfrutando más la vida, que me digas que ya no estás sí, sí. chambeando 24/24. Bueno, te mentiría si dijera que no, ¿no? Estoy tratando de no trabajar demasiado.
Pero ahora, por ejemplo, los fines de semana no trabajo mucho ya, ¿no? O sea, ya salgo con algunos amigos, obviamente en lugares abiertos, ¿no? Ujú. Porque esto no ha terminado, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Hablo más con mis padres ahora, ¿no? Con Rosa, mi novia, salimos un poquito más a caminar por el malecón, sin tratar de no gastar la vida tanto en tus afanes, ¿no? Es decir, en el trabajo y demás, sino cultivar un poco más los vínculos. Y como, bueno, una de esas tareas es, digamos, tomar vacaciones, que hace mucho tiempo que no lo hago y voy a ir un rato a ver el mar y el sol. Así Está que muy esa es un bien. poco la idea, el propósito de este año. Sí, 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 Y sí, esa es esta un poco la pregunta idea. puede ser medio tonta, pero quisiera saber si alguna vez escribirías ficción. Mm, sí, me ha hecho esa pregunta ya antes, pero no, la verdad que, o sea, no, ahora mismo no ha surgido en mí como una pulsión para escribir ficción, ¿no? Ujú. Mira, el único cuento que escribí hasta ahora, ¿no? Ha sido un ejercicio que me pidieron en el máster de creación literaria, en Barcelona cuando yo estuve viviendo allá. Y en realidad no era un cuento, era una historia real. Pero como no me salía nada de ficción, decidí contar una historia un poco dolorosa sobre mi madre y su padre, mi abuelo, ¿no? Este, y toda la historia que cuento ahí es real. Solamente hice una operación nada más de ficción, que es que la mujer, que es mi madre en el cuento, o sea, mi madre tiene 6 hijos, pero en el cuento la mujer no tiene hijos. Es la única operación que hice, nada más, ¿no? Y esa operación ya la convertí en ficción, ¿no? Ujú. Digamos, y todo lo demás era cierto, todo lo demás, ¿no? Es lo único que escribí, pero no lo considero un cuento, era más bien como no sé, como Una un estampa. texto, sí, una estampa, ¿no? Una estampa, ¿no? Más bien como una especie como de material que yo tal vez, supongo en el futuro, se convierte en algo mucho más ambicioso, ¿no? Tengo muchas entrevistas a mi abuela, a mis tíos, me gustaría escribir algo sobre esa historia familiar, solo que yo no sé si va a ser ficción o va a ser no ficción, no lo sé, ¿no? Pero, mira, sea una u la otra cosa, creo que lo que sí quiero es seguir cultivando mi escritura, ¿no? Seguir como tratando de sacar de mí esas historias que me rodean y que me interpelan a mí como persona, pero que también están en mi propia biografía o mi propia historia familiar, ¿no? Entonces, Ujú. la verdad que no lo sé, ¿no? No sé qué forma tomará, pero en todo caso lo que sí sé es que mientras siga vivo voy a intentar seguir escribiendo, ¿no? Sí. Y tú tienes un interés muy genuino por las personas, o al menos eso se siente, ¿no? Mm. Por las historias que cuentas, por las personas que protagonizan tus historias. Y justo eh, me acuerdo de cuando llevamos el taller, me hiciste leer una entrevista a Liam Neeson. Sí, sí, Y sí. ahora que estoy llevando el taller con Julio, le hablé de esa entrevista, ¿no? Mm. Porque, no, y también me hablaste de una cita que no me acuerdo quién le dijo, pero que reportar es como salir con alguien, ¿no? Sí, esa es la Eh, de Gaita Liz, ¿no? Gaita Liz decía eso. ese, reporting is like dating, algo así, Sí, ¿no? así es, ajá. Entonces, y yo que estoy tratando, tú que sabes que yo quiero hacer un perfil de mi familia, Sí, sí, en sí. especial de mi abuelo. Eh, yo le contaba ahora a Julio, pero ¿cómo hago para tratar de llegar a preguntarle a mi papá, porque mi abuelo ya no vive, cosas dolorosas, ¿no? Yo a veces a mi papá le quiero sacar cosas y me dicen, no, eso no. O me dice el día que publiques algo, bueno, que eso no va a pasar, pero me dice, por favor que yo esté muerto, ¿no? O sea, yo no lo quiero ver. Entonces, me pregunto yo, y justo le preguntaba a Julio, hasta dónde puede uno llegar a indagar y poner Mm, el dedo en la llaga del entrevistado, ¿no? mm. ¿Quién soy? O sea, me pregunto, ¿quién soy yo para remover los recuerdos de mi papá que podrían ser dolorosos? Mm. Sí, bueno, yo me he preguntado eso Te lo también, pregunto ¿no? como alumna para que tú me enseñes. No, yo, bueno, yo también estoy aprendiendo, ¿no? O sea, yo, digamos,
yo he intentado hablar también con mi madre, por ejemplo, algunos asuntos que son muy dolorosos para ella, y me hago la misma pregunta, Romina, ¿no? La misma pregunta, o sea, ¿quién soy yo para yo abrir ese cajón emocional, ¿no? Que está cerrado por alguna razón, ¿no? Y Ujú. claro, a veces sí hablo y de pronto mi madre se pone a llorar, ¿no? Y obviamente yo no quiero que se ponga así, ¿no? Yo te diría simplemente que es un trabajo de paciencia, ¿no? Es un trabajo de paciencia. A veces, te cuento algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comencé a entrevistar a mi madre, ¿no? Para esto que te digo, es el proyecto que alguna vez me gustaría escribir. Cuando estaba en Lima, en la casa, conversando, lloraba o había como una especie como de reticencia a querer hablar de ciertas cosas. Pero me acuerdo muy bien, hace algunos años que viajé con ella a la selva, ¿no? Me parece que viajamos a Pucallpa, o nos encontramos, porque mi mamá trabaja para una importadora de productos de ferretería, entonces viaja por todo el Perú, ¿no? Siempre está de viaje. Y justo yo iba a viajar a Pucallpa y mi madre también iba a estar en la ciudad y coincidimos. Y fuera de Lima, en otra ciudad, ¿no? Comiendo, no sé, pescado, ¿no? Tomando algo, de pronto comenzamos a conversar y volvimos, y la volví como a entrevistar, digamos, y ahí en ese espacio distinto comenzó a aparecer, digamos, o a soltarse, ¿no? A hablar ya de una manera diferente, ya sin lastimarse tal vez a ella misma, ¿no? Con cierto Ujú. sentido del humor. Entonces, tal vez una manera de abordar esos temas que son dolorosos, primero es la paciencia y segundo, tal vez sacar del lugar de siempre a esa persona, es decir, ya no que no sea en la casa con la grabadora ahí, no, sino de repente paseando o de repente en un viaje, ¿no? Este, yo creo que ahí se activan zonas de la memoria, ¿no? Que de otro modo no se activarían, ¿no? Es como el ejemplo de Liam Neeson, ¿no? Que de pronto Ujú. el entrevistador lo hace dibujar su casa, ¿no? Sí. Porque Liam Neeson no se acordaba de cómo era su casa, ¿no? Con la pregunta, pero de pronto comenzó a dibujar y se acordó hasta que tenía una mascota y cómo se llamaba el perro, ¿no? Perro. Entonces creo que son mecanismos que hace que tú toques ciertas teclas emocionales y que de pronto esa persona se abra contigo y comience a contar su historia, ¿no? Me parece que eso tal vez podría ser una manera, ¿no? Sacar a la persona de su geografía habitual y llevarlo a otro espacio. Tú sabes que los lugares también están cargados de emociones, ¿no? De Emociones. significados, ¿no? Entonces, es Pero tu diferente abuela, hablar con tu alguien. abuela, no es Sí, sí, tu abuela no es de la selva. es de la selva. Bueno, ya está muerta, ¿no? Pero es de la selva, era Ya. de la selva. No, pero te decía porque de repente, ¿y tu mamá vivió en la selva? ¿Tu mamá nació allá? No, no, mi mamá nació en Ah, ya. Lima, Ya. No, te pero claro, preguntaba o sea, porque yo dije de sí. repente estar allá también activó en ella alguna emoción, ¿no? No, 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 ella no No, nació pero no. allá, pero claro, o sea, yo me he criado en la casa de mi abuela y todo tiene que ver con la selva, ¿no? Las Ujú. comidas y las ciertas costumbres, ¿no? Entonces, te saca, pues, ¿no? Vas a otra geografía y te saca, es como cuando viajas, o cuando me pasó a mí, ¿no? Que viajo a Barcelona para producir Guerras del Interior, y esa distancia geográfica también es una distancia emocional, viene una distancia como que te da perspectiva, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que puede ser una estrategia interesante, invitar a tu papá a un viaje, ¿no? Y en el viaje ir conversando, ¿no? Me parece que por ahí puede haber como una manera de acercarse a esas zonas que son dolorosas, ¿no? Ujú. Me has respondido lo mismo que Julio, debo decir, la palabra paciencia. Bueno, 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 Te lo bueno, bueno. juro, me dijo Romina, paciencia, es todo lo que te puedo decir, pero está Bueno, hay bien, ¿no? muchas cosas de Julio que ahora me sirven para hacer mi trabajo. Julio es mi maestro, ¿no? Entonces, Ujú. Por entonces, eso te digo. sí, 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 sí. Sí, bueno, o sea, me parece natural que te haya dicho eso. Es que en verdad, Robina, yo creo que, o sea, hemos hablado aquí de un libro de periodismo narrativo, pero en realidad la aproximación que uno tiene para estos temas no tiene tanto que ver con el periodismo, o sea, en sí mismo, sino con cuestiones más filosóficas, ¿no? O más del ser, más de cómo eres como ser humano, me parece, ¿no? O sea, de cómo te Ujú. aproximas a la realidad, ¿no? Más allá de qué preguntas haces o de qué,
o de qué grabadora usas o qué apuntes tomas. Me Ujú, parece que es cómo te aproximas, ¿no? Al ujú, otro, ¿no? Eso me parece que es lo más importante y sobre lo cual no se habla mucho, por ejemplo, en los congresos de periodismo, ¿no? Siempre se habla y la importancia de la primera persona, la tercera persona, de lenguaje y demás, pero creo que es muy importante hablar también de cómo uno se aproxima al otro, de cómo uno establece una ujú. relación con el otro, ¿no? De la paciencia, de respetar el silencio, ¿no? Eso me parece que es más importante para el trabajo que la propia escritura en sí misma, ¿no? Pienso yo, Claro. ¿no? Más que un diálogo guiado, la entrevista en realidad tendría que ser una conversación de dos personas que están generando un vínculo, ¿no? Y poder Mm, entrar en la emoción del otro. Es como el encuentro de dos subjetividades, quizás, no sé. sí, Me sí. parece bien difícil, por eso tu trabajo me parece tan maravilloso, porque además vuelvo a mostrar el libro, Algo Nuestro sobre la Tierra de Joseph Zárate, no se ve completo, a ver, ahí está. Eh, Porque en tu libro hay una diversidad de emociones humanas, ¿no? Entonces, finalmente, hablas de nuestra condición, de lo que somos desde diferentes voces, y eso es, son muchos matices, ¿no? Una gran diversidad de sentimientos, de emociones, en cada uno de las personas que cuentan, que hablan, que dicen por nosotros lo que nosotros no hemos podido decir, ¿no? Y por Ujú, eso tu libro es tan valioso, ¿no? Que has puesto en palabras el sentimiento de muchos y también has puesto en palabras cosas que muchos no sabíamos, ¿no? Y que estamos descubriendo a través de tu libro. También voy a enseñar Guerras del Interior, que es el libro anterior de Joseph. Es un libro con tres crónicas que hablan de conflictos sociales tanto en la selva como en la sierra peruana, de la explotación del oro, la madera y el petróleo. Léanlo, es una belleza. Los personajes eh, es un libro duro también, pero con personajes entrañables. No me gusta decir personajes, con personas entrañables, protagonistas entrañables que ya los van a conocer cuando lean este libro, los que no lo han leído. Joseph, te quiero agradecer. Tú, este regalo, no me lo he regalado, digo, para mí es un regalo y voy a contar una anécdota porque cuando llevé el taller de Joseph, yo me inscribí, era un taller además que era gratuito para los alumnos. Sí, era Este, LUM, me acuerdo. era de LUM y había que inscribirse bueno, si lograbas un cupo, te ganabas, ¿no? Mm, Pero eran 20 cupos, creo, y habían participado, o sí, sea, se habían inscrito 400. Entonces, me cuando yo me acuerdo. vi en la lista de elegida, claro, yo me había, sacado la tinca, ¿no? Y, Qué estaba generosa eres. feliz. Y cuando llego al taller, yo era una vieja, o sea, yo tengo 43 años, ¿no? Entonces, todos eran chicos, estudiantes de periodismo, todos se presentaron y todos tenían máximo 21, ¿no? Yo era la vieja, les llevaba 20 años, les sacaba 20 años a todos. Entonces, yo, Pero no, pero lo importante es que no parecías, o no pareces, ¿no? Eso es lo no, importante. pero sí, lo importante de eso, de ese dato, es que quiero contarlo, cuando yo se termine el taller, yo nunca me he ganado, pero ni un paquete de morochas en mi vida. Claro. Pero ese día, al final del taller, tú sorteaste un Guerras del Interior y yo no lo Mm, tenía. mm, Y gané yo. sí, me Pero me dio acuerdo. vergüenza, me dio vergüenza recibirlo porque yo dije, yo soy una tía de 43, me puedo comprar mi libro, estos chicos son estudiantes, y dije, no puedo acercarme a recibir el libro, ¿no? Entonces te dije, no, ya lo tengo, pero mentira, no lo tenía. Este, y Bueno, 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 eso dice mucho de ti, tu pero generosidad, no, Romina. lo cuento porque cómo es la vida que a los pocos días, no voy a decir, no voy a revelar quién me lo regaló, pero me lo regalaron, ¿no? Llegó a mi casa el libro como un regalo, no me lo llegué a comprar. Me lo Ah, mira, qué regalaron lindo. y nada, lo leí y lo leía en la playa. Ah, sí, Maravilloso. tú sabes que hay varios amigos míos que se llevaron el libro a la playa, ¿no? Y yo le decía,
has cometido un error. No ¿Y es por un, qué, no? Qué es raro, ¿no? es un libro denso, ¿no? No, no es para relajarse en realidad, ¿no? No, aparte Pero, la playa no aparece en el libro, o sea, hay sierra, no, no, no selva, parece. ¿no? Sí. Y uno está en la costa leyendo, pero, ¿no? Pero Ujú. bueno, eso era una anécdota. Te agradezco mucho el tiempo, Joseph, de verdad te quiero mucho, te tengo una No, yo estima también. enorme y Gracias, gracias. gracias por el libro, por tu generosidad, y nada, por este trabajo hermoso que haces de periodismo que se ve tan poco en nuestro país, ¿no? Tan honesto y tan fiable, tan sincero, tan certero, ¿no? Ujú. No, gracias a ti, Romy, de verdad que es un placer para mí conversar contigo y ya lo sabes eso, así que muchas gracias, de verdad, me conmueve un montón lo que dices y espero pues que quienes nos han escuchado, nos han acompañado puedan acercarse al libro, puedan acercarse a esas historias y a ver si alguito cambia pues en este país que nos duele, pero al mismo tiempo que queremos tanto, ¿no? Así Te que ahí amamos, vamos. sí. 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 La entrevista va a quedar colgada, así es que dará vueltas por ahí y llegaremos a más gente. Ujú. Gracias y nada, te veo pronto. Ojalá que nos encontremos por ahí con mascarillas. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Cuídate mucho. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Hemos conversado con Joseph Zárate y bueno, hasta otra oportunidad. Vamos a ver a quién entrevistamos después. Claro, claro. Gracias. Chao, Chao, cuídate. Joseph. Gracias. Gracias a todos. Chao.